Me dolió firmar mi carta de naturalización porque me tocó, por desgracia, el 2 de octubre de 1969. Todavía estaba Díaz Ordaz. Y le dije a mi mamá, yo no firmo esto. Y me dijo, fírmalo, por favor, me ha costado mucho. Porque aunque no nos creen en ningún lado, los actores somos población vulnerable. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Tengo conmigo hoy en No hay lugar común a la actriz Luisa Huertas. Me da muchísimo gusto, estoy muy contento. Igualmente te digo, Ricardo, porque te admiro mucho como periodista en todas tus luchas, así que es una delicia encontrarnos. Eso te agradezco muchísimo y bueno, normalmente estas relaciones humanas son de ida y vuelta, ¿verdad? Tengo unos pocos minutos y te tengo que aprovechar mucho. Déjame comenzar con un número: 56 años de actriz profesional. Esto quiere decir que has cobrado como actriz, Exacto. pero en realidad empezaste antes. Sí, a los 8 años le dije a mis papás, voy a ser actriz. Y ya, ahí se ¿A quién definió. viste en el cine o en la calle? O Mira, quién? veíamos mucho cine. Yo nací en El Salvador, hija de padre refugiado español y madre mexicana. Y llegaron allá, después del exilio de mi padre, que llegó a México, por un amigo poeta que lo invitó a organizar la biblioteca de la Universidad del Salvador. Y ahí nací yo. Yo ya tenía 2 hermanos mexicanos, pero mi padre murió, por desgracia, en 1962, Llegaste huérfana muy joven. muy joven, de 10 años, 10 años y medio, y mi madre decidió volver a México. Pero yo ya había informado de esto, recibieron muy bien la noticia. ¿Había alguien en tu casa que se dedicara a actuar o No, las artes o la bueno, a mi madre literatura? le gustaban todas las artes, Ya. tocaba el piano, le encantaba la poesía, desde muy chica estudié flamenco, mi padre era catedrático de humanidades, leía mucho, escuchaba mucha música. Yo siempre digo que tuve el privilegio de tener educación artística a domicilio. La verdad, tuvimos un amplio acceso a la cultura. Nuestro juego de hermanos, fuimos 3, era jugar a la ópera, porque los domingos en la noche por la radio ponían óperas. Nosotros oíamos ópera en casa, pero ya no sabíamos los personajes. Entonces nos poníamos sábanas y todo lo que encontrábamos para hacer Aida, para hacer la Bohème, para hacer Madame Butterfly, y, y a eso jugábamos de chicos. Decidiste hacer la carrera en el CUT, ya aquí en México. Primero en el IMBA, porque Comenzaste en había el un IMBA. taller de teatro infantil en el IMBA. Entonces entré en 1963 y estuve solo un año porque ya cumplí la edad en que ya no se podía seguir porque era infantil. Pero entonces me reincorporé en 1967 ya a la carrera profesional y salí en 69. Esa es mi generación. Ahí tú estás fechando hace 56 años tu vida, tu arranque profesional, porque es la primera vez que cobraste. ¿Por No, qué eso obra? fue en 69. El sueño de una noche de verano de Shakespeare, dirigida por el maravilloso maestro José Solé en el Palacio de las Bellas Artes. Ese fue mi primer ¿Te acuerdas trabajo cuánto te profesional. pagaron?
no me acuerdo, ha de haber sido muy poquito, pero yo hubiera pagado por Porque trabajar te ahí. Yo tocara. le decía al maestro Solé, ¿qué voy a hacer después de esto, maestro? Es la primera obra en Bellas Artes. Ahora, entre películas, obras de teatro, participación en televisión, trayectoria es muy larga. Déjame traerte al presente, porque traes en manos algo que nadie se debería perder. Se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos y hay una obra de teatro que te ha tocado a ti representar, arranca justamente, arrancó hace unos días. Cuéntame, Rosario Castellanos, ¿y qué estás haciendo en esta obra de teatro? Soy Rosario, pero es que somos tres Rosarios. Un personaje se llama Lívida Luz, que es la más jovencita. Otro personaje se llama Mujer que sabe latín. Y el mío se llama Bella Dama sin piedad, que son obras de Rosario Castellanos, pero así se llaman los personajes, porque la obra viaja por las diferentes etapas de la vida y el trabajo de Rosario. Para mí la obra es como ese momento que dicen que pasa a la hora de morir, en que uno pasa la vida de 10 uno segundos en antes segundos. recorres toda tu biografía. Así es. Creo que la obra O es sea, eso. arranca con el momento en que se electrocuta. Sí, sí. Ahora, Rosario es muchísimas cosas, ¿no? Es la libertad, ahora me choca la palabra, pero se usa, es el empoderamiento de lo femenino, A mí me choca es... la palabra, pero más bien, a ver, Rosario a mí, como adolescente, me definió en muchas cosas. ¿Su eh, poesía? Su poesía sobre todo. Su poesía sobre todo. Después leí ensayos, tenía una columna en Excelsior, alguna vez la leí, no te digo que la seguía, pero, y siempre lo digo, y no me muerdo la lengua, para mí Rosario Castellanos y Jaime Sabines fueron clave en la adolescencia. ¿Por qué? Por su sencillez. No, no hay nada rebuscado ahí. No, yo leía poesía desde chica porque a mi mamá le encantaba. Y bueno, ya sabes, los clásicos, los románticos, los modernos, sobre todo mexicanos, Amado Nervo, Rubén Darío, claro, la Mistral, las españolas, porque mi papá era español. Pero de pronto encuentro la poesía de Rosario Castellanos y de Jaime Sabines. No solo comprendo todas las palabras, sino que hablan de mí también, de mis sentimientos, de mis necesidades, como joven, como mujer, como ser humano. Y eso me conquistó. Hace unos años salió una película sobre la biografía de Rosario Castellanos que a mí me irritó porque define a Rosario Castellanos esta película en función de la relación que tuvo con Con Ricardo. Ricardo Guerra. ¿Logran en esta obra de teatro presentar otra Rosario Castellanos que no sea alrededor del hombre? Remontamos eso, Explícate. justamente, porque sí había mucho de victimización de Rosario. Sí había mucho de la mujer que solo gira alrededor de la figura masculina. Que sufre el desamor del Don Juan. Y dices, perdón, Rosario Castellanos es mucho más que eso. Entonces esta obra, y te digo, la directora, de acuerdo con la autora, trató de remontar esa parte Y no quedarse atrapado ahí. sí, de victimización, porque esa palabra que a ti también, que a mí también me choca, de empoderamiento, es en Rosario una enorme sensibilidad y conciencia de que es el ser humano el que tiene que crecer y que la mujer tenemos que ser reconocidas como seres pensantes y actuantes. E incluso creo que logramos en la obra un momento muy lindo con Ricardo ya en la última parte. Es esta reconstrucción de la vida de Ricardo y Rosario, pero de manera gozosa, como creo que en muchos momentos fue la vida de Rosario. No fue solamente una mujer azotada,
24 de mayo al 6 de julio y del 31 de julio al 23 De agosto. de agosto. Esto va a ser En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Cierro este capítulo porque los últimos minutos se los quiero dedicar a un centro que tú fundaste. Es un centro dedicado a estudiar la voz, Sí, a enseñar la voz. sí. Te ruego que, porque ese es tu aporte también a esta vida mexicana y a tu talento y a lo que A te este has dedicado. país que amo, me naturalicé a los 18 años, tuve que escoger nacionalidad. Me dolió firmar mi carta de naturalización porque me tocó, por desgracia, el 2 de octubre de 1969. Todavía estaba Díaz Ordaz. Y le dije a mi mamá, yo no firmo esto. Y me dijo, fírmalo, por favor, me ha costado mucho. Porque aún siendo hija de mexicana, Había que hacer ese acto. había que hacer ese acto. Pero bueno, porque en la escuela me tocó el 68. ¿Qué pasa? Yo me eduqué en el IMBA, me eduqué en el CUT. 2 escuelas gratuitas. Cuando yo recorro el país, porque soy muy pata de perro, como actriz y como docente, porque tengo 41 años de docente también, descubro un enorme talento que por las injusticias sociales, educativas, etcétera, tienen abandonado este renglón tan importante para el actor, la educación vocal y la palabra. Entonces, a luchar por crear este centro que se inaugura el 14 de julio de 2006. Hace 19 años. Vamos a cumplir 19 años. Ya somos mayores de edad. Y entonces, ¿por qué? Porque por las diferentes corrientes del teatro, de pronto se privilegió mucho el cuerpo y la imagen, pero la palabra se fue perdiendo. Y para un actor, para una actriz es fundamental. Es fundamental. Y yo sufría cuando iba al teatro y veía actores a los que no les oía en pequeñas salas, a los que no les entendía, que decían, pues, porque y peor aún, a quienes no comprendía, que veía que no tenían asimilado el texto, que no era parte ya de su naturaleza. Y nuestros maestros, los grandes maestros, Torre Lafan, Aurora Molina, en fin, Solé. ya se habían muerto. Y algunos enamorados de la materia andábamos desperdigados por ahí. Y dije, hay que reunirnos y rescatar esto. Se ha logrado y estoy muy feliz porque además en 2018 se graduó una primera generación de 14 nada más, exalumnos nuestros que quisieron formarse como maestros. Y ahora acabamos de sacar una segunda generación. El diplomado se imparte gratuitamente, porque aunque no nos creen en ningún lado, los actores somos población vulnerable. No tenemos sueldo fijo, no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, no tenemos servicio médico, somos población vulnerable. Sabiendo esto, porque me recorrí el país, ofrecemos becas para que vengan y no paguen un quinto. No nos podemos hacer cargo de su manutención en la Ciudad de México. Pero sí de la escolaridad. Pero sí de la escolaridad, y la retribución por esa gratuidad es ir a dar talleres gratuitos a su estado. A donde ellos están. ¿Para qué? Para ampliar el espectro del conocimiento de la voz y la palabra. Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué ganas de tener más tiempo, pero habrá otras entrevistas. Me lo prometo por el privilegio que implicó esta conversación. Muchas gracias, Gracias Ricardo. por acompañarnos. Gracias. Nos vemos próximo sábado, 10 de la noche, aquí en ADN 40. Como puede usted ver, no hay lugar común.